Rewind. Estaremos entrando en una nueva serie. Today we're going to be entering into a new series. Estaré presentando algo nuevo y estaré dándoles a ustedes algo nuevo, algo que no he hecho antes. So we are going to be doing something new, and I'm going to be presenting something different that I never have before. Y es que con la serie de mensaje And it's that with this series of messages, le estaré dando a usted I will be giving to you all un devocional para cada día de la semana. a devotional for each and every one of the days this week. Por 21 días usted tendrá este devocional For 21 days, you will have these devotionals. cada semana, y hoy antes de salir And before you leave today, usted tendrá el devocional you will have the devotional por esta semana que viene. for this week. La próxima semana se lo tendremos en forma digital. Miriam me dijo, pastor, Next week, we will also be offering it in a digital format because the media team mi pastor, recuerde que estamos en la era digital. said, Pastor, let's go ahead and remember we're in the digital era. Miriam es tremendo. So media is incredible, and they will be doing that for us. Pero esta serie But this series va en acuerdo con este devocional. goes in accordance with what's going to be preached on Sundays. Como cristianos que somos, As the Christians that we are, podemos caer en el error de pensar we can fall into the error of thinking que como llevamos varios años en la iglesia, that because we have several years at church, ya conocemos muy bien a nuestro Señor. we know our Lord very well. Otro de los errores que algunos cometen Another one of the errors that people commit es pensar que ya sabemos cómo es que Dios actúa, is thinking that we already know how God acts, cómo es que Dios habla, how He speaks, cómo es que Dios se mueve, how He moves, cómo es que Dios sana, how He heals, cómo es que Dios hace milagros. how He does miracles. Y hay un peligro en eso, And there's a danger in this. porque Dios puede sanar a una persona, a dos personas que tienen lo mismo de dos formas diferentes. Because God can heal two people that have the same sickness in two completely different ways. Es más, en la Biblia hay varios ejemplos de esto. In fact, in the Bible, there are several examples of this. En una ocasión un hombre ciego gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. In one occasion, a man was screaming, Jesus, son of David, have mercy on me. Y lo trajeron delante de Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? And they brought him before Jesus, and Jesus said, what would you like me to do? Y le dijo que recobre la vista. And I said that I recover my sight. Jesús le dice, recíbela. Jesus says, receive it. En ese instante él comenzó a ver. And in that instant, he started to see. Pero en otra ocasión But in another occasion, había otro ciego there was another blind de person nacimiento from birth en el cual Dios también le curó su ceguera. in which God also healed his blindness. Pero no le habló y le dijo, sé sano. But he didn't speak to him and say, be healed. Es más, lo que Jesús hizo es que escupió en tierra, It's what Jesus did was he spit in the earth. hizo lodo, He started to make mud. se lo untó en sus ojos He put it over his y le eyes. dijo, vete. And a he said, lavar". go and wash your eyes. Y de esa forma el Señor lo sanó. And Jesus healed him in that way. Algunos creen que por haber leído la Biblia en varias ocasiones, Some believe that because they've read the Bible so many times, ya no tienen que leerla más. they don't need to read it anymore. Que ya saben más o menos lo que dice la Biblia. Because they already know more or less what it says. Otros piensan Others think que como ya saben la historia de la Navidad that since they already know the story of the Nativity, y que ya saben cómo se celebra la Semana Santa que se aproxima, and how they already know how we celebrate Holy Week that's coming up, que ya conocen todo sobre Jesús. that they already know everything that needs to be known about Jesus. Pero déjeme decirle esto. But let me tell you this. Conocer de Él Knowing him es saber que nació en Belén is knowing that he was born in Bethlehem o que hizo milagros. or that he did miracles. Pero conocerle a Él But to know him es entender que Él es el lenguaje que Dios usa
para decirnos cuánto nos ama. It is to understand that He is the word God uses to tell us how much He loves us. Hay una diferencia entre conocer de Él, hablando de Jesús, y conocerle a Él. When speaking of Jesus, there's a difference between knowing of Him and knowing Him. Y la Biblia tiene varios versículos And the Bible has various que passages nos invita a que le conozcamos a Él. that invite us to know Him. Juan capítulo 17, versículo 3 es uno de ellos. John 17:3 is one of those verses. Y esta es la vida eterna. And this is eternal life. Que te conozcan a ti, está diciendo Jesús, hablando de Dios Padre, que te conozcan a ti, That Jesus is saying of God that they may know you, el Dios verdadero, the only true God, y a Jesucristo, and Jesus a Christ, quien has enviado. whom you have sent. Así que te pregunto, So I ask you, ¿lo conoces? do you know Him? ¿En verdad lo conoces? Do you really know Him? El apóstol Pablo, The Apostle Paul, entendiendo que Dios nos invita a conocerle understanding that God invites us to know Him, y que que nosotros debemos tomar una acción para conocer diariamente a Dios, a Jesús, and so there is a responsibility on our side to take action to get to know Jesus more, escribió a los filipenses y les dijo esto. wrote to the Philippians saying this, Capítulo 3, versículo 8, la primera parte. chapter 3, verse 8, the first part. Él dice, ciertamente aún estimo como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Says, yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. ¿Entendió ese versículo? Did you understand that verse? Pablo dice, nada tiene valor. Paul says nothing else has value. No importa qué tan importante el mundo lo vea o qué tan importante es para mí. It doesn't matter how important the world sees it or how important I value it. Todo Everything, lo considero como pérdida I consider it as loss con tal de llegar a conocer a Cristo Jesús, mi Señor. except reaching the knowledge of knowing Christ Jesus, my Lord. ¿Por qué expresa esto Pablo? So why does Paul express this? Bueno, Pablo lo expresa porque quiere que usted y yo entendamos Well, Paul expresses this because he wants us to que understand nuestra meta, nuestro deseo como hijos de Dios that our goal and desire as children of God es de llegar a conocer a nuestro Señor. is to reach the knowledge and understanding of who our Lord is. Si mi trabajo es más importante de mi vida personal, espiritual con el Señor, entonces yo no conozco bien a ese Jesús. If my job is more important than me getting to know my Savior, then I don't know Jesus. Si pongo excusas para servir a Dios, entonces yo no conozco bien a Jesús. If I put excuses to serve God, then I don't know Jesus. Si me pesa venir y buscarle en oración y leer la Biblia y estar en comunión con Él, entonces yo no conozco a Jesús. If it costs me to draw near to Him and read and pray, then I don't know Jesus. Porque si lo conociera, Because if I knew Him, mi prioridad sería Él. my priority would be Him. Hoy damos inicio a, como usted puede ver detrás de mí, As you can see behind me today, we are starting la nueva serie titulada Jesús, ¿lo conoces? a new series called Jesus, Do You Know Him? Yo sé que todos podemos pensar que lo conocemos. And I think we could all feel as though we know Him. Pero antes de preguntarles a ustedes, yo le voy a decir cuál es mi respuesta a esta pregunta. But before I ask it to you, I will tell you what my own response is to this question. Yo no lo conozco como debiera de conocerlo, I don't know Him as I should know Him. pero procuro cada día But I get closer each day hacer todo lo que tiene que ver de mí to do everything that is within my para estar ability en comunión con Él, to be in communion with Him para poder llegar
a conocerle. to be able to reach the knowledge of him. Este es uno de las series de mensajes This is one of those sermon series que yo le mencioné el año pasado que Dios me dio en el año cuando estaba de vacaciones. that I told you guys last year that God gave me while I was on vacation. Y esto es entonces lo que el Señor puso en mi corazón. So this is what God placed on my heart. Y una de las maneras que creo que es más apropiada And one of the most, what I feel the most appropriate way es para llegar a conocer a nuestro Señor to get to know our Lord es a través de las Escrituras. is through the scriptures. Pero como la Biblia para algunos es muchísimo y no pueden ni leer ni un capítulo, But as the Bible for some is too much and they can't even read a chapter, vamos a escoger un libro de la Biblia. let's go ahead and just get one book. Esta serie está basada en un libro de la Biblia. This whole series is based on one book of the Bible. Por eso es que yo le estoy dando este devocional basado en este libro de la Biblia. That's why I'm giving you a devotional based on the book of this Bible. Y comenzando el jueves, no de esta semana, sino de la siguiente, And not this Thursday, but the following Thursday, estaré comenzando un estudio bíblico basado en este libro más profundo. Y si usted quiere ser parte, le invito a que esté aquí jueves a las 7 de la noche. I'm going to be doing an even deeper dive Bible study into this book on Thursdays, not this Thursday, but starting next, if you are interested in Y si joining. nos va bien, And if everything goes well, en 6 meses vamos a terminar este estudio. in 6 months, we will finish this study. I want to make sure I got that right. 6 months. Jesús Jesus, lo conoces. do you know him? ¿Cuál es el libro que vamos a estudiar? So what is the book that we're going to be studying? Esta serie está basada en el libro de Hebreos. This series is based on the book of Hebrews. Y si alguien se pregunta, ¿por qué Hebreos, pastor? And if someone asks, why Hebrews, Pastor? Gracias por preguntar. Thank you so much for asking that Bueno, question. porque el libro de Hebreos Because the book of Hebrews presenta la perfección de Jesús, presents the perfection of Jesus, la majestad de Jesús, the majesty of la Jesus, gloria de Jesús, the glory of la Jesus, grandeza de Jesús, the greatness of la Jesus, belleza de nuestro Señor. the beauty of our Lord. Cuando y dejé esa palabra por último a And- propósito, la belleza. And I left that word beauty final for a reason. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando alguien está enamorado Because when someone is in love y está atraído por la belleza, and is attracted by the beauty, usted quiere pasar y conocer a eso que usted está enamorado. you want to draw close and get to know what you are in love with. Cuando nosotros podemos mirar todo esto en nuestro Señor, When we can see all these things in our Lord, lo que van a hacer en nosotros es un deseo profundo a deep desire is going to be born in de us poder conocerle más cada día, of being able to know him each more each day, poder estar en su presencia cada día. to be in his presence each day. Que no importa si usted está en un restaurante, So it doesn't matter if you're in a restaurant, usted puede estar en comunión con su Señor. but you can be in communion with your Lord. Usted puede estar en un parque. You can be in a park Usted puede sentir la presencia de Dios ahí. and you can feel the presence of God Usted there. está en su carro. You can be in your car, No es que usted está pasando por necesidad, and it's not that you're going through a need, pero usted comienza a hablar con su Señor. but you start to speak to your Lord. Comienza a conversar con su Señor. You start to converse with Su your God. oído comienza a escuchar la voz de su Señor. Your ears start to hear the voice of Porque God. cuando nos ponemos a conocerle, Because when we get to know him better, quiere que usted y yo le conozcamos. he wants us to know him. Por eso es que Él nos invita a acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. That's why he invites us and says, draw near to me and I will draw near to you. ¿Por qué? So why Está basado en Hebreos. is it based on Hebrews? Porque muchos han creado una idea vaga de lo que es Jesús. Because many have created a vague idea of who Jesus is. Otros han formado su propia idea de quién es Jesús. Others have developed their own idea completely of who Jesus is. Otros tienen o creen en un Jesús basado en lo que ellos desean. Others have or believe in a Jesus based on what they want to do.
Y Hebreos es claro cuando habla de Jesús. And Hebrews is very clear when it speaks of Por eso Jesus. que al estudiar Hebreos That's why as we study nos Hebrews, revelará a Cristo en toda su gloria it will reveal Christ in all his glory y su conocimiento. and your knowledge. El conocimiento de Cristo The knowledge of Christ nos llevará a un entendimiento profundo will take us into a deeper understanding y a una adoración sincera and a sincere y worship a una entrega total and a total giving up of sin ourselves reserva a nuestro Salvador. without surrender or without reservation of surrender to our Lord. ¿Ustedes se acuerdan de los cánticos que acabamos de cantar? Do you remember the songs that we just finished singing? Sí. Amen? ¿Usted sabe cuál fue el tema de esos cánticos? Do you know what the theme and topic of those songs were? Jesús. Jesus. Y yo los miré a ustedes cantando, And I saw you singing and crying and raising your y hands. estaban sintiendo la presencia de Dios. And you were feeling the presence of God. Esto es maravilloso. That's marvelous. Sigámoslo haciendo como iglesia. Let's continue to do that as a church. Pero cuando se termina el culto, no se termina nuestro deseo de estar más en la presencia de Jesús. But when the service ends, our desire to be in his presence shouldn't end also. El deseo de conocerlo, de buscarlo, de seguirlo a Él no se termina cuando se termina el culto. The desire to know him and seek him and be with him should not end when the service ends. Y si cree de que esto es nada más una idea mía, And if you're thinking that this is just an idea of mine, permítame hacerle la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. allow me to ask you the question that Jesus gave to his disciples. Está registrado en el libro de Mateo capítulo 16, It is written in Matthew chapter 16, verse 15. versículo 15 dice esto. It says the following. Y Él les dijo, And he said to them, ¿y vosotros quién decís que soy yo? but who do you say that I am? ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús? Do you know what Jesus was doing? Estaba preguntándole, ¿me conocen? He was asking them, do you know me? Y solo uno respondió. And only one responded. ¿Eran cuántos apóstoles? How many apostles were there? 12. 12. Solo uno respondió. Only one response. Si Jesús hiciera visible en medio nuestro If Jesus made himself visible in our midst y nos hiciera esa pregunta ahora mismo, and asked us that question right now, sabiendo nosotros que no le podemos engañar, knowing that we cannot trick him, porque ahora podemos decir algo, because now we can say something, pero sabiendo que no podemos engañarlo, but knowing that we cannot trick him, que esta pregunta no es una respuesta basada en solo palabras, that this response is not just something based on words, que esta pregunta requiere una respuesta no solo basada en algún deseo, that the response to this question not simply be based on a desire, sino que es basada en la vida completa que llevamos. but that it is carried out through our whole lives. Y vosotros, But you, ¿quién decís que soy yo? Dijo Jesús. who do you say that I am? Si es que le pregunto y es Jesús, ¿lo conoces? So I ask you, Jesus, do you know him? Hoy el primer mensaje de la serie, The first message of this series, este es el título de la serie, this is the title of the series, pero el primer mensaje de la serie lleva por título Jesús es la última palabra. but the first message of our series is Jesus is the final word. Jesús es la última palabra. Jesus is the final word. Le invito a que vaya conmigo a Hebreos So I invite you to go with me to Hebrews y tenga su Biblia a la mano. Vamos a ver varios pasajes bíblicos. and keep your Bible open because we're going to be flipping to various scriptures. Y leeremos los primeros dos versículos And we're only going to be reading the first 2 verses del capítulo 1. of chapter 1.
Y los que comiencen conmigo en no este jueves, sino el otro, entraremos más profundo en estos dos versículos. And for those that join me, not this coming Thursday, but the Thursday after, we will go ahead and go even deeper into these two verses. La palabra de Dios dice así: The Word of God says is this: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. God, who at various times in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. Estos dos versículos tienen tanto enseñanza para aprender. These two verses are so dense and have so much to unpack. Hay tantas cosas que nosotros debiéramos de captar en estos dos primeros versículos. There's so many things for us to capture and understand within these two verses. En primer lugar, y solo voy a darles unos pocos ejemplos. I'm only going to give a few examples today, but in first place, En primer lugar, el versículo número 1 verse 1 nos enseña varias cosas. teaches us various Lo things, primero que nos enseña es but the first thing it teaches is que Dios habla. that God speaks. Entonces nos da a entender de que todo lo que Dios habla es importante y tiene propósito. So it helps us to understand that everything that he says is important and has a purpose. No podemos tirar a la basura lo que Dios dice. We can't throw what God says in the trash. La palabra de Dios es mejor que la nuestra. The word of God is better than our own words. La misma escritura dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Our very same scripture says that the word of God lasts forever. Nosotros tenemos un tiempo limitado de vida y cuando morimos mueren nuestras palabras. We have a very limited time on this earth, and when we die, so do our words. Pero eso no le pasa a Jesús. But that doesn't happen with Eso no Jesus. ocurre con nuestro Dios. That doesn't occur with our Lord, Porque Él es un Dios eterno. because he is an eternal God. Antes del principio Él ya existía. Before the beginning, he already Y existed. después del final todavía Él existe. And after the end, he will continue to exist. El cielo y la tierra pasará. Heaven and earth shall pass Pero mi away, palabra but dice, my word, no pasará. says Jesus, will not pass away. Entonces lo primero que nos enseña este versículo So the first thing this verse teaches es us que Dios habla. is that God speaks. Y Dios ha hablado de muchas maneras. And God has spoken in many ways. Y yo espero que usted haya recibido esta palabra que Dios ha hablado a su vida de diferentes maneras. And I have hope that you have received God's word given here from this pulpit in different ways and different Al times. leer nuevamente el versículo, Reading the scripture again, dice Dios habiendo hablado ¿cuántas veces? it says, Muchas. God having spoken various times. Dios no se cansa de hablarnos. God doesn't get tired speaking to Tal vez us. usted se cansa de escucharle. Perhaps you get tired of hearing him. Pero Dios siempre está hablando a nosotros. But God is always speaking to us. Tenemos un corazón abierto. Do we have an open heart? Tenemos una mente preparada para recibir lo que Dios habla. Do we have a mind prepared for what God is going to tell us? Mira, le doy varios ejemplos de cómo Dios habla. Listen, I'll give you various ways of how God De acuerdo speaks, a lo como vemos en las escrituras. according to how we see it in scripture. En Salmo 19:1, In Psalm uno de 19:1, mis versículos preferidos, one of my preferred dice verses, que Dios habla a través de su creación. it says that God speaks to his creation. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus It manos. says the heavens declare the glory of the Lord, and the firmament shows his handiwork. Así es que Dios nos habla a través de su creación. So God speaks to us through his creation. Semanas pasadas estaba con mi familia en el estado de Nueva York. Last week I was
was with my family in the state of New Y York. estaba en un parque muy hermoso. And we were in a beautiful park. Y estaba mirando la belleza de nuestro Señor. And I was seeing the beauty of our Y Lord. comencé a quebrantarme. And I started to be broken. ¿Sabe qué es lo que me hablaba en ese momento? And do you know what spoke to me in that moment? Desarrolló un deseo en mí diciendo, Señor, así como tu creación te obedece, ayúdame a obedecerte a ti. And do you know what happened in my heart? I started to say, Lord, in the same way that this creation obeys you, allow me to obey you as well. Dios habla por medio de la creación. God spoke through creation. Otro ejemplo que nos dice la Biblia. Another example that scripture shows us. Encontramos en Éxodo capítulo 3 versículo 14. We see it in Exodus chapter 3 verse 14. Vemos que ahí Dios habla de una forma audible. And we see that God speaks in an audible way. Dice, y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y así dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. En Juan capítulo 5, In John chapter 5, versículo 39 nos dice verse 39 tells que us Dios habla a través de las Santas Escrituras. that God speaks to us through his holy scriptures. Así que si rechazamos, si no pasamos tiempo leyendo las Escrituras, estamos rechazando la voz, la palabra, lo que Dios ha dejado para nosotros. So if we do not spend time diving deeper into his scriptures, then we are rejecting the very words of God. Escudriñar las Escrituras, dice el versículo. To examine the scripture, Ellas this son las says. que dan testimonio de mí. They are the ones that give testimony of me. ¿Quieres conocer más a Jesús? You want to know more of Las Jesus? Escrituras dan más testimonio de Él. The scriptures give testimony of him. ¿Quieres conocer la obra redentora de Jesús? You want to know the redemptive work of Las Jesus? Escrituras dan testimonio de esa obra redentora. The scriptures give testimony to that redemptive work. No podemos esperar que Dios nos hable si nosotros no nos ocupamos en las Escrituras. We cannot wait for God to speak to us if we do not dive and examine his word. Otro ejemplo, Another example, en Daniel capítulo 2, Daniel chapter 2. nos muestra de que Dios habla a través de sueños. It says that God speaks through Y dreams. mire lo interesante de esto. And look at the interesting thing about this. A quien Dios le habló, Whom God spoke to ni siquiera le servía a Dios. didn't even serve God. Algunas veces Sometimes we creemos de think que solo nosotros. No, only us. No. Dios es soberano y lo hace a su manera God's sovereign, does it his way para cumplir su propósito. to fulfill his purposes. Lo que Él busca es que alguien esté dispuesto a recibir lo que Él está hablando. What he seeks is someone willing to receive what he's saying. Y en Daniel capítulo 2 nos muestra de que Dios le habló a Nabucodonosor y le dio un sueño de una estatua. And in Daniel chapter 2, we see that God gave Nebuchadnezzar a dream of a statue. Y si vamos a Daniel capítulo 5, And if we go to Daniel chapter 5, vemos de que Dios habló de otra manera en Daniel capítulo 5. we see that God spoke in another way in Daniel chapter La 5. escritura dice que de repente apareció una mano y un dedo en la pared comenzó a escribir. And it says that all of a sudden a hand appeared and started to write on the wall. ¿Sabe qué es lo que estaba sucediendo cuando apareció esa mano y ese dedo a escribir? Do you know what happened when that hand appeared and started to write? Dios estaba hablando a los que estaban en ese lugar. God was speaking to those in that place. Dios habla. God speaks. Tenemos nuestros oídos preparados para escuchar. Do we have our ears attuned to hear what he's saying? En Juan capítulo 16, In John chapter 16, versículo 13 al 15, verses 13 to 15, encontramos de que Dios nos habla a través del Espíritu Santo. we see that God speaks through the Holy Spirit. Por eso que no es bueno rechazar la obra y al Espíritu Santo. That's why it is not good to reject the work of the Holy Spirit. Pasaje dice que Él no hablará de sí mismo, sino que hablará de lo mío y dará testimonio de lo mío. It says the Holy Spirit will not speak of himself, but he will give testimony of me. Volvamos a Hebreos 1. Let's go back to Hebrews 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. God, having spoke in various times and in various ways, spoken past to the fathers by the prophets. Esta es otra de las formas que Dios habla. This is another one of the ways that God speaks.
Nos enseña que Dios habla por los profetas. It teaches us that he speaks through the prophets. Dios usó a profetas, God used prophets quienes eran hombres con imperfectos, that were imperfect men, pero fieles a Dios, but faithful to God, para hablarnos y revelarnos to a speak Dios. and reveal us to God, God to us. Jesús, Jesus, ¿lo conoces? do you know him? Porque si lo conocemos de verdad, Because if we truly know him, cuando confrontamos problemas, when we confront problems, debo reflejar lo que yo conozco de Jesús. it should reflect what I know of Jesus in that moment. Como dije ya en la parte final, dice de que Jesús habló, otra de las formas que habla a través de en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. As he says at the end of the verse, he says that he speaks through the prophets. Por ejemplo, For example, Moisés, Moses, Samuel, Samuel, Elías, Elijah, Eliseo, Elisha, Isaías, Isaiah, Jeremías, Jeremiah, Ezequiel, Ezekiel, Daniel, Daniel, Oseas, Hosea, Joel. Joel. Y puedo seguir hablando de todos los que Dios usó para hablarnos. And I can continue to give you names of all the people that God used to speak to us through. Aun cuando Dios guarda silencio, Él está hablando. Even when God is silent, he speaks. Pero entremos al versículo número 2 But let's go ahead and jump into verse 2 de Hebreos capítulo 1. of Hebrews chapter 1. En estos postreros días, dice, Has in these last days, it nos says, ha hablado por el Hijo. spoken to us by his Son. Entienda eso. Understand this. Dios Padre God the Father quiere hablar a la humanidad. wants to speak to Está humanity. buscando la forma más precisa y correcta para hablarles. And he's looking for the most precise and correct way to speak to us. Ahora entendiendo, Now y understanding nosotros conociendo and us recognizing que ya Él había hablado de otras maneras. that he's spoken in other ways already. No es que no había hablado Dios, ya It's había not that hablado, God hadn't spoken already, pero Él quiere hablar de una forma más perfecta para nosotros. but he wants to speak to us in a more perfect and complete way. Y por eso en que entonces dice que nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. And so he has spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. Mire estos versículos. Look at these verses. Colosenses 1:16. Colossians 1:16. Basado en lo que acabamos de leer del versículo 2 de capítulo 1 de Hebreos. Based on what we just finished in Hebrews 1:2, Pablo lo pone de esta forma. Paul puts it in this way. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo. For him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. And who is that him but Christ Jesus himself? Así que si nosotros creemos de que Jesucristo fue en estos últimos años que apareció en la humanidad, nos equivocamos. So if we think that Jesus just appeared out of nowhere to humanity, we're wrong. Todo lo creado All that it was fue por created medio de él was through y him para él. and for him. Toda la escritura All the scriptures es sobre Jesús, are about Jesus, directa o indirectamente. directly or Las indirectly. escrituras señalan a Jesús, The scriptures show Jesus, señalan su majestad, show his majesty, señalan su poderío, show his power, señalan su divinidad, show his divinity, señalan quién es él. show who he is. Jesús, lo conoce. Jesus, do you know him? Uno de los temas principales entonces de Hebreos es Jesús. So one of the principal themes of Hebrews is Jesus. Es Jesús, la majestad, lo superior de todo lo creado. The majesty and the power and divinity of everything that's created. Jesús Jesus es superior a los ángeles. is superior to the angels. Jesús es Jesus superior a los profetas. is superior to the prophets. Jesús es Jesus superior a Moisés. is superior to Moses. Jesús es Jesus superior a Abraham.
is superior to Abraham. Jesús es Jesus superior a los sacerdotes. is superior to the Jesús priests. es Jesus superior a los reyes. is superior to the kings. Jesús Jesus es mayor que cualquier ídolo. is greater than any idol. Jesús Jesus es superior que cualquier religión. is greater than any religion. Porque ninguna religión puede abarcar todo lo que es Jesús. Because no other religion can mark all that is Jesus. Jesús es Jesus superior que los demonios. is superior to the demons. Jesús es Jesus superior que el mismo diablo. is superior to the very Por eso devil es que yo himself. te hago la pregunta. That's why I ask you the Por question. eso es que es bien importante saber la respuesta. And that's why it's important to know the answer. Jesús Jesus, lo conoces. do you know him? Filipenses capítulo 2, Philippians chapter 2, versículos 9 y el 11. verse 9 to 11. Dice así, Says like por lo this, cual, está hablando de Jesús. speaking of Jesus, Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, repito, para que en el nombre de Jesús, digo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. and for this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that in the name of Jesus every knee will bow, and those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ahora no te equivoques. Now don't get it No es twisted. conocer nada más el nombre de Jesús. It's not just to know the name of Jesus, Porque tú puedes conocer el nombre because you can know of y the no name saber de Jesús. and not know God, Tú Jesus. puedes declarar su nombre, You could declare his tal vez name, no tener el respaldo de Jesús. but not have the support of Los Jesus. demonios se dan cuenta The demons si know tú conoces a Jesús, if you know si tú Jesus, sigues a Jesús, if you si follow tú tienes Jesus, comunión con Jesús, if you have si communion tú with vives Jesus, para Jesús, if you live si for te has Jesus, entregado para Jesús, if you've given yourself si to tienes Jesus, ese conocimiento en el cual if you have the knowing of who, que también en el cielo te conozcan a ti. that also the heavens know of you. Jesús lo conoce. Jesus, do you know him? Esta serie This series tiene con el propósito de desarrollar en nosotros has the purpose to develop within us algo tan profundo, something so profound, algo tan maravilloso, something so marvelous, en el cual desarrolla un nuevo amor por nuestro Señor. in which a new love for our Lord will be developed. Que no perdamos nuestro amor por Él That we do not lose our love for him. y que pensemos que estamos bien porque estamos tan ocupados haciendo las cosas de Él. And that we think we're good because we're so busy serving. Esto me pasó en Pakistán. This happened to me in Pakistan. Estaba predicando a más de 600 pastores. I was Enseñando, perdón. speaking to more than 600 pastors teaching. Esto lo he Sorry. contado en otra ocasión aquí. And I've said this in another occasion here. Permítame traerlo referencia. But allow me to refer to it yet again. Yo estoy enseñando en inglés. I'm teaching in English. Tengo un traductor como tengo aquí el traductor con Joey. I have a translator as I do now with Joey. Él está traduciendo en el idioma del país. He's translating in the language of the nation. De momento yo estoy hablando de conocer a nuestro Señor, de And I am amarlo speaking of knowing our Lord and loving him. y de no equivocarnos And that we should not get al confused pensar thinking que porque vamos a la iglesia lo conocemos. is that because we go to church we know him. Y como eran pastores, And as they were pastors, yo dije y no equivocarnos and I said to not get en confused pensar in que thinking porque le estamos sirviendo ya lo conocemos y lo amamos como Él. that because we're serving him we know him and love him as we should. Y cuando yo termine de decir esas palabras, yo espero que mi traductor
lo diga en el idioma de ellos. And when I finished saying it, I was waiting for the translator to go ahead and tell it to them in their language. Y se queda sin decir nada. And he stays without saying anything. Ya habíamos acordado que si veo que no dice nada, yo busco otra forma de decir lo mismo, porque pienso que probablemente no me he entendido. Now, we already been trained of if they are not speaking it, it's probably because there's no specific words to say in that language, so to try to come up with another way of saying it. Y lo menciono de otra forma, lo mismo que acabo de decir. And so I mention another way what I just finished saying. Pero él no dice nada. But he doesn't say anything. Vuelvo a tratar de mencionarlo de otra forma y de momento él me detiene. So I try to say it in another way and he stops me. Me dice, no, pastor, no es que no lo he entendido. He said, Pastor, it's not that I don't understand you. Es que esto que usted está diciendo es nuevo para mí. It's that what you're saying is new to me. Porque yo he pensado, Because I've thought, me han enseñado, and they've taught, que como estoy dispuesto a servir a Dios, that as I am willing to serve the Lord, eso es equivalente that is equivalent a tener a Dios primero y a amarle a Dios. to having God first and loving Him. Les leo lo que dice Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso, que le dijo, pero está muy ocupado, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. So I read Revelations 2 where Jesus says, you're very occupied, but you've left your first love. Les leo lo que dice el final del Sermón del Monte en capítulo 7 de Mateo, donde muchos dirán en aquel día, en tu nombre hicimos, y que él va a responder, nunca te conocí. And I started reading the end of the Sermon on the Mount where they say, Lord, Lord, we did such and such in your name. And he turns to them and says, get away, I do not know you. Y él comienza a quebrantarse. And he starts to break down. Y luego lo veo que se dirige al grupo de pastores. And then I see that he starts to direct the group of pastors. Porque esos pastores están guiados por él. Because those pastors are guided by him. Y comienza a hablarles a ellos. And he starts to speak to them. Terminó la actividad esa noche. The activity ended. Íbamos en el vehículo de regreso a donde nos estábamos hospedando. We're in our van returning to where they're waiting for us. Y cuando estoy ahí, And when I'm there, yo estoy en silencio sentado I'm in silence sitting. y se voltea para conmigo, pastor, todavía quiero que me hables de eso. And he turns to me and says, Pastor, I still need you to speak to me of that. Porque yo pensaba que conozco a mi Señor. Because I thought I knew my Lord. Cuando me he dado cuenta de que conozco de Él. When I just realized I know of him. Jesús, Jesus, ¿lo conoces? do you know him? Jesús es la última palabra de Dios. Jesus is the final word of God. La mejor palabra que se nos pudo haber dado. The best word that could ever have been given. Porque al mencionar el nombre de Jesús, Because in mentioning the name of Jesus, things en change. el nombre de Jesús In the name of Jesus, hay creación. there's En el creation. nombre de Jesús In the name of hay Jesus, salvación. there's salvation. ¿Necesitas salvación? Do you need salvation? Dios habló y dijo, God spoke and said, Jesús es el Salvador del Jesus mundo. is the Savior of the Y Él world. vino a morir por nosotros. And he died for the world. ¿Necesitas vida eterna? Do you need eternal Dios life? Padre habló y dijo, God the Father Jesús spoke and es said, el único camino a la vida eterna. Jesus is the only one that offers eternal ¿Necesitas life. libertad en tu vida? Do you need freedom in your Dios life? Padre habló y dijo, God the Father spoke and Jesús es said, el que liberta. Jesus is the only one that liberates. Necesitas sanidad. Do you need healing? Dios habló y dijo, Jesus spoke por and las said, llagas de Jesús, by the stripes of recibe Jesus, sanidad. you receive healing. Necesitas un milagro. Do you need a miracle? Dios habló y dijo, Jesus spoke and said, Jesús es el hacedor de milagros. Jesus is the doer of Jesús es miracles. el que lo cambia todo. Jesus is the one that changes El apóstol everything. Juana The Apostle lo John puso de esta manera. put it in this way. Juan capítulo 1, John chapter 1, versículo 1 al 4 verses 1 to 4. de la nueva traducción viviente. I read from the New Living Translation. En el principio la palabra ya existe. In the beginning, the Word already La existed. palabra estaba con Dios. The Word was Y with la God, palabra era Dios. and the Word was God. La palabra existía en el principio con Dios. He existed in the beginning with God. Dios creó todas las cosas por medio de él. God created everything through Y him, nada fue
fue creado sin él. and nothing was created except through him. La palabra, The Word, hablando de Jesús, speaking of la Jesus, palabra the Word le dio vida gave a life todo lo creado. to everything Y that su was vida created, and his life trajo luz a todos. brought light to everyone. Versículo 14 Verse 14, dice, entonces and la though palabra, the Word, hablando de Jesús, speaking of se Jesus, hizo hombre, became flesh vino a vivir entre nosotros, and dwelt among us, estaba lleno de amor inagotable and he beheld his y glory fidelidad. and the glory Hemos visto su gloria, as of the only la begotten Son, gloria del unigénito Hijo del Padre. of the only begotten to the Father. Versículo 16. Verse 16, De su abundancia, and of his fullness todo hemos recibido una bendición inmerecida. we have all tras otra. received an unworthy glory. Oh, qué lindo es saber How beautiful it is to a know través de la abundancia that through the que fullness ofrece el Hijo, that the Son que gives, es la palabra, that is the el Word, mensaje de vida que Dios dio al mundo. the message of life that God gave to the world, Todos recibimos bendición. we all receive blessing. Versículo 17. Verse Pues 17, la ley fue dada por medio de Moisés, for the law was given through Moses, pero el amor inagotable de Dios but grace and truth came y through su fidelidad Christ Jesus, and through his vinieron a faithfulness través de Jesucristo. came to Christ Jesus. Nadie ha visto jamás a Dios, No one has seen God at any time. pero el único The only que es el begotten Dios Son, está íntimamente ligado al Padre who is in the bosom of the Father, y Él nos ha revelado a Dios. and he has declared him. Por eso es lo importante conocer a Jesús. That's why it's important to know Porque Jesus. Jesús es la última palabra que Dios dio al mundo. Because if Jesus is the final word God gave Y to a the world, través de esa palabra and through that es que word recibimos la revelación de quién es Dios en is nuestra how we vida. receive the revelation of who de pie, Christ iglesia. is. Stand to your feet, church. Rewind.